Muy bien, y en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, que obviamente las circunstancias, la realidad que estamos viviendo en el país, de la cual no podemos ser ajenos, nos lleva a tener que meditar en lo que la Biblia nos quiere hablar, en lo que el Señor nos quiere ministrar en este tiempo, como dijo el apóstol Pedro, de prueba que nos toca vivir a la iglesia en el mundo entero, no es solamente para la gente que no conoce a Dios, sino también para nosotros, cada uno de los cristianos, que como todo el resto de las personas estamos expuestos a la misma realidad, a las mismas circunstancias, a los mismos sucesos, pero la gran diferencia es que tenemos en quién confiar, la gran diferencia es que tenemos de dónde agarrarnos, tenemos palabra, tenemos la presencia de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo a favor nuestro. Y por eso el sermón de esta noche se llama y está basado en una pregunta que seguramente se están haciendo muchísimos en este tiempo, y es: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es lo que la gente se pregunta. Yo me imagino es lo que las instituciones se preguntan. ¿A dónde vamos? Y cuando alguien dice ¿a dónde vamos? Es como diciendo ¿qué hago? ¿No? ¿Por qué? Porque la realidad de hoy es una realidad de incertidumbre, de confusión. La gente, sabemos, está desorientada, no sabe qué hacer ni sabe para dónde ir. Entonces, la gran pregunta es: lo mismo que le pasa a la gente, incertidumbre, confusión, desorientación, que no saben qué hacer ni para dónde ir, ¿le puede pasar a un cristiano? ¿Te puede pasar a vos que estás ahí en tu casa? ¿Me puede pasar a mí? ¿Cuántos saben la respuesta? Pero para la respuesta vamos a ir a una ilustración, a una historia que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 4. Primera de Reyes 19, 3 al 4, que dice lo siguiente: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y obviamente leyendo esta historia, la cual hemos compartido en muchísimas oportunidades desde esta plataforma, desde este púlpito, pero como siempre digo, la palabra de Dios nos sigue sorprendiendo, nos sigue mostrando, nos sigue dando luz acerca de las verdades del Evangelio. ¿Cuál era el contexto histórico por el cual estaba atravesando Elías? Había un conflicto. ¿Y cuál era el conflicto? Jezabel era la reina, pero Jezabel obviamente no creía para nada en el Dios verdadero, promulgaba una religión politeísta, quiere decir que creían en muchos dioses, tenían muchos ídolos. Entonces ella creía y promulgaba el culto a Baal. Baal era un dios que para los que lo idolatraban era el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y como ustedes saben, Elías creía en el único Dios verdadero y Elías era profeta. ¿Y qué es lo que hay acá? Hay un conflicto entre Elías y la reina Jezabel. Hay un enfrentamiento político y hay un enfrentamiento religioso. Y entonces la reina le manda un mensajero a Elías diciéndole: mañana te mando a matar. Mañana se acabó. Mañana, y perdónenme la expresión, te liquido, dijo la reina. Y ahí es donde parte nuestro relato, en el cual Elías se asustó. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué tuvo Elías? Miedo, tuvo miedo. Y movido por ese miedo, caminó todo un día, escucha, todo un día para escaparse, encontrar un lugar que era un arbolito debajo del cual se puso. Y literalmente, si bien la Biblia no usa la palabra, vos y yo sabemos que Elías allí se deprimió. ¿Y qué fue lo que dijo? Lo mismo que dicen mucha gente a veces: me quiero morir. Me quiero morir, ¿cómo puede ser que me pase todo esto? Me quiero morir, mira lo que me está sucediendo, me quiero morir, mira lo que me pasó, mira el problema que tengo, mira lo que me acaba de venir, me quiero morir. Se aisló porque dice la Biblia que dejó a su criado y él después siguió solo. Y escuchá, y era profeta.
Estamos hablando de un hombre de Dios. Y ahí está la respuesta a la pregunta que hacíamos hace un momento. Lo mismo que le puede pasar a la gente, nos puede pasar también a nosotros. Miedo, desconcierto, desánimo y, por qué no decirlo, hasta algunos cristianos que llegan a deprimirse debido a la situación o a la realidad que los está rodeando. Sigue diciendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido con aquella comida, viajó, escuchá, 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ubiquémonos por un momento allí en esa situación, en esa escena. Como dijimos, Elías deprimido, Elías desanimado, Elías con ganas de morirse, sin fuerzas, debilitado por toda la situación que estaba viviendo. Y como quien dice, Elías se encontraba, y es una palabra que mencioné el día jueves, que es muy representativa de estos días. Elías se encontraba siendo tironeado por la circunstancia, tironeado por la amenaza. Elías estaba siendo exigido. ¿Y cuántos en este tiempo se sienten de la misma manera? Si bien quizás no tienen una reina llamada Jezabel que los amenazó de muerte, ¿cuántas cosas hoy nos están amenazando? El presente nos amenaza, la realidad nos amenaza, las circunstancias nos amenazan, la incertidumbre nos amenaza, el no saber qué va a pasar, qué va a hacer, qué va a suceder, cómo se va a resolver esto, también nos está amenazando. Y quizás en muchos les puede producir lo mismo que le produjo al profeta Elías. Pero, ¿qué pasó? El ángel de Dios lo visita, no una vez, lo visita 2 veces. Y le da el ángel lo que Elías necesita. Le hace la comida. ¿Y cómo es esa comida? Es una comida sobrenatural. No es que el ángel fue hasta el supermercado o fue hasta la panadería. De repente el ángel lo despierta a Elías, que se había quedado dormido de la depresión. Por eso es lo que produce el desánimo, eso es lo que produce la depresión, ganas de dormir, ganas de acostarte, ganas de taparte con la sábana, con la frazada, aunque haga 30 grados de calor, para no ver a nadie, que nadie te hable y que nadie te diga nada y quedarte dormido. Y desaparecer del mundo conocido. Elías quiso desaparecer, pero el ángel lo despertó y le tenía preparada la comida. Escuchá, cuando Elías, el profeta, no podía más, Dios lo visitó, Dios lo mimó, le hizo de comer, le dio la comida. ¿Por qué 2 veces? Porque lo hizo hasta que vio que Elías se pudo levantar. Y yo creo que Dios lo hubiese visitado todas las veces que hubiese sido necesario hasta que Elías se hubiese podido volver a levantar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos cuesta, cuando es difícil, cuando el peso es grande, cuando las obligaciones son muchas, cuando sentimos que todo se nos va acumulando, se nos va allí agolpando sobre nuestras espaldas y nos está empezando a tirar para abajo. Algunos quizás dicen me faltan las fuerzas, algunos quizás dicen ya no tengo ganas, ya no sé cómo seguir adelante, pero ahí es a donde, al igual que con Elías, viene Dios y nos visita y nos mima y nos da una palabra y nos bendice y viene el Espíritu Santo y nos toca. ¿Para qué? Para que al igual que Elías nos volvamos a levantar. ¡Wow! Elías no podía si Dios no lo hubiese visitado como lo visitó. Elías no hubiese podido salir de esa situación si no hubiese recibido la visitación de Dios como la recibió. Y muchas veces nosotros no podemos hasta que Dios viene y nos toca, hasta que Dios viene y nos ministra, hasta que el Espíritu Santo viene y nos da
ese toque sobrenatural y poderoso que llena nuestra alma, llena nuestro corazón y por medio del cual nos podemos volver a poner de pie como lo hizo Elías. Pero ¿para qué se levantó Elías en ese momento? ¿Para qué se puso de pie Elías en ese momento? Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Dios había hecho una parte. Ahora Elías tenía que hacer la otra. Y por eso el ángel le dijo, come, fortalecete, porque te espera un largo camino. Ahora yo hice mi parte, le estaba diciendo el ángel del Señor, pero ahora vos tenés que hacer la tuya. ¿Por qué tenía que caminar hasta el monte de Horeb, el monte de Dios? Porque la obra estaba por la mitad. Todavía la obra no estaba completa. La solución había sido una solución a medias, momentánea, y por eso tuvo que ir y caminar los 40 días hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabes cuál era la distancia desde donde él estaba hasta ese monte? 350 kilómetros. ¡Wow! 350 kilómetros que lo separaban del monte de Dios y al cual llegó Elías caminando día y noche. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el monte de Dios? ¿Por qué fue hasta Horeb? Porque era el lugar en donde Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel se había revelado. Entre otros sucesos, allí mismo fue donde Dios se le apareció a Moisés cuando Moisés estaba siendo un pastor de ovejas, ahí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando ya había escapado de Egipto totalmente desanimado, con temor, huyendo, porque tenía amenaza de muerte en Egipto, en donde había sido el príncipe de Egipto. ¡Wow! Un príncipe, el hijo de la hija del faraón. Y ahora Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas y llega con las ovejas, ¿a dónde? Al monte de Horeb. Y ahí se le aparece el Señor y ahí le habla. Y fue también en ese mismo lugar en donde mucho tiempo después Dios le dio a Moisés, en ese mismo monte, en ese mismo lugar, las leyes, los 10 mandamientos, las tablas que escribió Moisés, escuchando la voz misma del Señor. Impresionante. ¿Y por qué fue hasta ahí Elías? Porque era el lugar en donde Elías sabía que Dios se había revelado y sabía que si él iba ahí, Dios también se le iba a revelar. Fue hasta donde estaba el fundamento, la base de su fe, de todo lo que había escuchado, siendo aún un niño, de parte de su familia, acerca de las tradiciones del pueblo de Israel. Y él sabía que ahí iba a encontrar la respuesta, y por eso fue caminando 40 días hasta el monte de Dios. Y ¿sabes algo? De la misma manera, llega un momento en nuestras vidas en donde uno quizás puede venir a la iglesia, en donde uno puede sentir ese toque que te renueva, te refresca, pero uno sabe muy bien que todavía no está la solución completa, que todavía nos falta algo, que todavía hay algo más que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Porque ¿cuántos vienen a la iglesia como Elías cuando el ángel lo visitó? O están participando de la reunión online, o están quizás allí teniendo un momento espiritual y sienten el toque de Dios, sienten la visitación de Dios, que los ayuda a levantarse una vez más. Pero ¿cuántos quizás al otro día siguen con la misma preocupación, con las mismas dudas, con los mismos miedos, como si ese toque del día anterior no hubiese alcanzado del todo, no hubiese bastado del todo? Y ahí es donde, al igual que Elías, porque a Elías le faltaba algo, a nosotros también nos hace falta algo más. Y es en esos momentos de incertidumbre, en donde si bien sabemos que Dios está con nosotros, en donde si bien Dios nos visita y recibimos bendición cada vez que estamos cantando, alabando, adorando, falta algo más. Y es en estos tiempos, iglesia, en donde al igual que Elías, tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a los fundamentos de la vida cristiana. Tenemos que volver a vivir las experiencias de como cuando recién nos convertimos, cuando recién llegamos al Señor.
para que Dios termine de hacer la obra completa y nos volvamos a levantar como nos tenemos que levantar. Dice allí en 1 Reyes 19, 9 al 14. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas, se hizo allí con las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Acuérdense, debajo del arbolito, deprimido, decía, me quiero morir. Viene el ángel, lo visita, le da de comer, Elías se fortalece, camina los 40 días, va al monte de Dios. ¡Oh! Ahí ya no dice, me quiero morir. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Me quieren matar. Estaba mejor Elías, pero todavía seguía preocupado. Ya no dijo, me quiero morir, pero dijo, en otras palabras, tengo un problema bárbaro. Tengo a todos en contra y estoy solito. Por eso les dije, faltaba una obra en él. Faltaba que se completara la obra. Faltara que Dios terminara de ministrarle, de hablarle, para que Elías de una vez por todas se volviera a levantar como había estado levantado y de pie antes de las amenazas de la reina Jezabel. No nos podemos, al igual que Elías, porque si Elías no hubiese ido hasta el monte de Dios y solamente se hubiese quedado con esa comida que le preparó el ángel del Señor, permítame la expresión, se hubiese quedado por la mitad. ¿Cómo andás? Bien, mejor. Ahí andamos. ¿Pero estás mejor? Sí, estoy mejor. Pero ese hombre o esa mujer saben que todavía no están del todo bien. Que si bien Dios los tocó, si bien recibieron bendición, si bien tuvieron un momento en su presencia, todavía les falta para terminar de estar lo suficientemente bien como Dios quiere que estén. Y por eso Dios había hecho una parte, pero ahora Elías tenía que hacer la suya, que fue ir hasta el monte de Dios. ¡Wow! Debajo del árbol estaba muy mal, en el monte está mejor, pero todavía está preocupado. ¿Y sabes algo? No hace falta caminar los 40 días para ir hasta el lugar, al igual que ese monte, donde está la presencia de Dios. Pero sí hay una parte que hacer nosotros. Seguramente hoy, a través de esta reunión online, Dios, al igual que el ángel, te va a tocar, te va a hablar, te está hablando, te está ministrando. Va a terminar la reunión online y vas a decir, me siento más aliviado. Pero todos sabemos que a veces falta, que todavía no está esa fe que estaba antes, que todavía no estás sirviendo a Dios como lo estabas sirviendo antes, que todavía no está ese fuego encendido como estaba encendido antes, que todavía no tenés esa fuerza, ese empuje, ese entusiasmo por Dios como quizás lo tenías antes. Y por eso lo que Dios haga en esta noche, Dios hace su parte, pero mañana vos tenés que hacer la tuya. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Ir a la presencia de Dios, ir a donde Dios está y buscarlo.
hasta que estemos completamente sanos, completamente llenos, completamente cambiados, transformados, de pie, con una fe renovada, con una fe fortalecida, con entusiasmo, con ganas y con el fuego del Espíritu Santo encendido en nuestras vidas. Primera de Reyes 19, 15 al 18. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezabel, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré, yo haré, dice otra de las versiones, a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. En definitiva, ¿qué le dice Dios? Yo haré. Y lo pone nuevamente en acción. Oh, lo pone nuevamente al servicio. Lo pone nuevamente para que sea un instrumento, Elías, en las manos del Señor. Ahí recién, no en el arbolito, con el toque, con la comidita sobrenatural, pero comidita al fin. No, recién después de que caminó los 40 días fue hasta el monte de Dios y esperó allí hasta que el Señor se le revelara. Recién allí, Elías se volvió a levantar y pudo ser el que era antes. En ese lugar, no en el arbolito, en ese lugar, en el monte de Dios, fue que Dios lo guió, le dijo lo que tenía que hacer y le dijo: yo me voy a encargar. ¿Qué le faltaba a Elías? ¿Qué le faltaba a Elías? ¿Qué le faltaba a Elías después de esa visitación también sobrenatural? Cuando estaba debajo de ese árbol, cuando vino el ángel y le hizo la comida. ¿Qué le faltaba? ¿Sabes qué le faltaba? Lo que Dios le dio en ese monte: su palabra y su presencia. Su palabra y su presencia. La palabra de Dios, porque dice que estaba el viento que sopló y quebraba las peñas, y estaba el terremoto y estaba el fuego, pero Dios no estaba allí. Recién, cuando vino esa brisa como un suave murmullo, Elías salió de la cueva y ahí tuvo ese encuentro con Dios, escuchó su palabra, la palabra de Dios, y fue esa palabra que le trajo paz, que le trajo tranquilidad, que le dijo: yo voy a hacer, yo me voy a encargar, vos mientras tanto volvé y hacé lo que tenés que hacer. ¡Wow! Y ahí sí, desapareció la preocupación, desapareció de una vez por todas los temores, se fue por completo el desánimo y Elías volvió a ser el que era antes, el profeta y el hombre de Dios. Regresa por el camino, le dijo Dios, y anda, y ahora sí vas a hacer lo que yo te voy a mandar a hacer. Es como que le estaba diciendo: tenés que estar bien del todo para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y por eso no nos podemos quedar por la mitad. Elías, después de esa visitación ahí debajo del árbol, todavía no era el mismo de antes. Si bien estaba fortalecido, renovado, todavía estaba, como quien dice, por la mitad. Tuvo que ir al monte de Dios para que Dios lo visite, le dé palabra, tuviese un encuentro más profundo, más íntimo. Por debajo del árbol era el ángel del Señor, pero en el monte era Dios mismo. Y acá quizás estás escuchando lo que el pastor te dice, que es palabra de Dios, que seguramente te bendice porque es palabra del Señor. Pero ahora falta que mañana vos vayas. Cada uno de nosotros vayamos como fue Elías, sin tener que caminar 40 días. Simplemente buscando intimidad, buscando un encuentro, buscando poder escuchar ese susurro de la voz de Dios, la palabra de Dios para nuestras vidas. El toque que definitivamente nos vuelva a levantar y nos vuelva a poner de pie
para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No te quedes por la mitad. No podemos ir. ¿Te imaginas a Elías? Si se hubiese quedado allí, el ángel hubiese tenido que seguir cocinándole. Y después de comer se volvía a dormir y así sucesivamente. Y hay personas que viven así, y estoy hablando de cristianos, que reciben un toque, les alcanza la nafta para un par de días. Pero quizás después vuelven a caer, vuelven a deprimirse, vuelven a desanimarse y hace falta otro toquecito, otro ángel que va y le hace la comidita. Hasta que vos no vayas, hasta que nosotros no vayamos como fue Elías, vamos a vivir de toque en toque, pero nunca vamos a terminar de estar completos y totalmente bien fortalecidos y renovados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos ir a donde está Dios, ir a ese lugar de intimidad, ir poniendo nosotros lo que tenemos que poner como Elías lo puso. En el árbol él no podía y Dios entendió que él no podía. Y por eso se le reveló ahí con el ángel del Señor que le hizo la comida. Pero una vez que se levantó Elías, pudo, ahora dependía de él, ir hasta el monte de Dios, caminar esos 40 días para tener el encuentro necesario, definitivo, que lo volviese a levantar y lo volviese a poner de pie. Eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿A dónde vamos? Es el título de este sermón. ¿A dónde vamos? Y Elías supo a dónde tenía que ir. Elías, me lo imagino, no dijo, bueno, pero yo no quiero vivir de toquecito en toquecito. De un día estar mejor que otro y volverme a caer y volverme a levantar un poquito y volver a estar bien un poquito y después me vuelvo a estar mal y después me vuelvo a dudar, vuelvo a temer, vuelvo a llenarme de incredulidad y bueno, Dios me tuvo misericordia y me visitó y otro poquito mejor. Elías dijo, no, yo sé a dónde tengo que ir. Yo sé a dónde tengo que ir. Y aunque tenga que caminar 40 días y 40 noches por el desierto, lo voy a hacer. Porque sé cuál es el lugar al cual tengo que ir. Y allí fue. Y cada uno de nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. En casa, en nuestra habitación, en su presencia, en la intimidad, en la oración, leyendo su palabra. Mira lo que dice San Juan, capítulo 6, versículos 63 y 64. Dice, las palabras que les he hablado, Jesús dijo esto, son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos discípulos volvieron atrás. ¿Y sabes por qué? Porque nunca entendieron las palabras que Jesús les hablaba. Y el Señor le dice a los discípulos, a Pedro, a los más cercanos, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí está la respuesta de Pedro. Y no solamente para él o para los discípulos que estaban con él, para responderle al Señor. Ahí está la respuesta de Pedro para cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Solo Dios tiene palabra, la misma palabra que le dio a Elías allí en el monte, que lo sacó, que lo levantó, que lo fortaleció, que lo volvió a poner en carrera. La misma palabra es la que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos? Vamos a donde está el Señor. Vamos a su presencia porque Dios tiene palabra para darnos. Dios tiene palabra y esa palabra que Dios nos va a dar es vida, es fe, es fortaleza, es renovación y es esperanza para la gloria de Dios. Como dijimos el día jueves, hablando de la parábola del sembrador, mas el que fue sembrado en buena tierra, decía la parábola del sembrador, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno.
Y ahí hay un triángulo, una conexión poderosísima. La palabra de Dios, el corazón y el fruto. El fruto es el resultado. El fruto es la consecuencia. El fruto es lo que sucede después de que esa palabra, la palabra de Dios, entra como semilla al corazón, termina dando fruto. Exactamente igual que lo que le sucedió a Elías. Escuchó la palabra, escuchó el murmullo, escuchó la voz de Dios. Pero Elías tenía el corazón, un buen corazón, que oye y entiende la palabra. ¿Qué es un buen corazón? Es lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:2. Yo lo voy a leer. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Nada, nada, nada ni nadie puede interponerse en ese triángulo, en esa sucesión, en esa conexión de la palabra, el corazón y los frutos, el resultado. Lo único que depende de todo eso, porque la palabra de Dios está y los frutos van a estar, es el buen corazón. ¿Y cuál es el buen corazón? El que tenía Elías. El que describe Pedro, que es como un niño ansiando, deseando, necesitando, anhelando de una manera casi desesperada la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra definitiva la recibe Elías en el monte. El ángel solamente le dijo, levántate, ve. Pero largo camino te resta. Oh, yo te ayudo ahora. ¿Cuánto lo están escuchando? Yo te ayudo ahora, dice el Señor. Yo te levanto ahora. Pero hay algo que tenés que hacer para tener algo definitivo. El ángel, yo te ayudo ahora, Elías, pero anda, anda hasta el monte. Anda. Y ahí fue Elías, con ansia. Porque hay que caminar 40 días, Mirá el ansia, el deseo, el anhelo, la desesperación que Elías tendría para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Necesito que Dios me hable. Quiero su palabra. Quiero oírlo a Él. Quiero tener un encuentro con Él. Y ahí Dios se le apareció. Y ahí todo cambió. Me quedé pensando también. Volvió a donde sabía que Dios estaba. Y creo que muchas veces en nuestra vida cristiana tenemos que volver a hacer lo que alguna vez hicimos. Y al hacerlo nos encontramos con Dios. Como cuando recién lo conocimos. Como cuando recién nos convertimos. Como cuando recién llegamos al Señor, a la iglesia, en donde muchos de nosotros experimentamos esa frescura, ese toque, esa intimidad, ese encuentro. Elías volvió a la fuente, no fue a un lugar nuevo, fue al lugar que sabía que Dios estaba. Y cada uno de nosotros ya sabe lo que tiene que hacer para encontrarse con Dios, para que Dios te hable, para que Dios te ministre, para escuchar su palabra con un corazón bueno, dispuesto, con hambre y con sed, y así dar fruto y fruto en abundancia. No depende de afuera. Nada se pudo interponer entre Elías y su deseo. Aunque había estado amenazado de muerte, Elías se levantó y dijo, yo voy hasta el monte de Dios. Y nada pudo interponerse entre él y ese destino. Y nada se va a poder interponer entre tu persona y ese lugar en donde Dios te está esperando. Por eso vamos a ir a buscarlo y ahí el Señor te va a dar palabra y con esa palabra te vas a levantar con más fe, con más poder, con más unción y con más presencia del Espíritu Santo que antes y con más fuego de Dios ardiendo en tu corazón. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.